Buenos días, mi nombre es Torres Alanis Smith Kimberly. Explicaré sobre lo que es el proceso estadístico. Bueno, el proceso estadístico es un conjunto de pasos que se llevan a cabo para resolver un problema en donde interviene una variable estadística. Por decir, podemos tener 7 puntos o 7 pasos para poder llevar a cabo esto. Bueno, en el primer punto tenemos lo que es el planteamiento del problema y lo que es también el establecimiento del objetivo. Bueno, en el segundo punto o segundo paso tenemos lo que es la determinación de la variable estadística, que está dividida en dos, que es cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa tenemos lo que es el peso, la altura y entre otras cosas. En la cualitativa tenemos lo que es el peso y la altura, que es como ser el color de ojos, el pelo, el color de piel, entre otras cosas también. También estos a su vez se dividen en discretos, que son los valores finitos, y también en continuos, que es valores infinitos. También pueden ser los agrupados y en intervalos y los no agrupados. Bueno, como tercer paso tenemos lo que es la identificación del colectivo, es decir, en población y en muestra, que también en esto se lleva lo que es el tamaño y la representación. Bueno, en el cuarto paso tenemos lo que es la recogida de información de manera directa y de manera indirecta. En la manera indirecta tenemos lo que son los censos y en la manera directa lo que es un cuestionario o una encuesta. Bueno, como quinto paso tenemos lo que es la organización de la información. Puede ser en tabla y en gráfica. En la tabla tenemos las que son las simples y las que son de doble entrada. Y en los gráficos tenemos lo que son los diagramas de barra y también los histogramas. Bueno, como sexto paso tenemos lo que son los parámetros estadísticos, que son la covarianza. Tenemos dos parámetros que son el parámetro estadístico, que son los valores de la variable, que representan una serie de estadísticas resumidas en pocos datos unidimensionales y bidimensionales, que a su vez están divididos en centrales, que son aritmética media, y en dispersión, que son la variancia típica. Que también son bidimensional covarianza. También tenemos lo que es parámetro de dispersión, que mide lo que es la heterogeneidad de una muestra usada para comparar dos series estadísticas que tienen una media o una similar. También tenemos lo que es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la variante. También tenemos como séptimo y último paso lo que es el análisis y la conclusión que se va a llevar a cabo de este planteamiento de problema. Muchas gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Jacqueline Cruz Toco. Yo soy de la carrera de enfermería, estudio en la Universidad Udabol. Mi licenciada es la licenciada Giovanna Mendoza y yo les voy a hablar sobre la organización de datos estadísticos. En la organización de datos puede que algunos resulten omitidos, inconscientes o irrelevantes. En estos casos debe procederse a corregir la data mediante otros que garanticen la menor formación de la misma. Los datos pueden clasificarse en cuantitativo y cualitativo.
Una vez clasificados los datos, estos se organizan en tablas, cuadros o gráficos, los cuales están regidos por una serie de convenientes para o menos estables. Cuando se tiene un número grande de datos provenientes de una experiencia estadística, es conveniente ordenarlos y clasificarlos en cuadros numéricos o tablas numéricas, de manera de facilitar su empleo por parte de los usuarios. Las tablas constan de 5 partes fundamentales, que son el título, que llegaría a ser la presentación de forma cinta, la materia de que trata el cuadro. La 2 es la columna matriz, que es la que coloca generalmente a la izquierda. Es la primera columna del cuadro y contiene algunos atributos de la población estudiada. La 3 es el encabezamiento, que generalmente es la primera fila y en ella se identifican los atributos y características que se refieren en la columna. La 4 es el cuerpo, que llegaría a ser el que corresponde a los datos estadísticos propiamente dicho. Y el 5 sería la fuente. Acá debe establecerse la fuente de la cual se obtiene la data. Solo se omite si el recopilador de los datos es el autor. Para Adam, en 1994, las tablas estadísticas pueden ser de dos tipos, las simples y las complejas. La primera se refiere a la observación independiente entre sí, la segunda se refiere a datos de características dependientes entre sí. Por ejemplo, en estos cuadros yo les voy a mostrar un ejemplo que sería el de los nacidos vivos por departamentos en Bolivia. Tenemos este otro cuadro que sería el de nacidos vivos según la atención por departamento en Bolivia del 2000. Y en este cuadro tenemos la distribución de población según el sexo, grupo, edad y urbanización. Vengo a explicarles sobre la variable estadística. La variable estadística es una magnitud que puede ser controlada, pero también que puede ser manipulada. Luego está la variable categórica, que es conocida también como la variable cualitativa y que se puede dividir. Y a su vez está dividida en dos ramas, que es la variable nominal y la variable ordinal. Bueno, luego están las variables nominales, que son aquellas que no se pueden clasificar ni por ninguna magnitud o por ninguna jerarquía. Luego están las variables ordinales, que son aquellas que aceptan la jerarquización de importancia. Bueno, luego está la variable de intervalo, que es aquella que nos permite expandir el radio de la variable numérica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las relaciones de las variables. En estas relaciones entra la variable dependiente. Esta variable consiste que cambia debido a las otras variables o variables. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la variable independiente, que esta variable consiste que ella cambia sin depender de las otras variables si cambian o no. Luego están las variables neutras, que no están relacionadas con ninguna otra variable. Bueno, vamos a hablar sobre la variable discreta. Son las que entre dos valores toman entre sí a un número infinito de valores. Luego está la variable continua, que son las de intervalo que pueden tomar un número de mayor de valores. Registros y recolección de datos. Bueno, la metodología empleada para la recolección de datos se refiere al método utilizado para conformar y obtener los datos con los que se elaboran las estadísticas, y estos se engloban de la siguiente manera. Uso de registros administrativos. Bueno, a través de los registros se recoge la información continuamente a medida que va sucediendo los actos o trámites administrativos dentro de un organismo. Por ejemplo, formularios, planillas, registros, fichas médicas, etc. Estos se pueden
abordar de las siguientes formas: enumeración completa y exhaustiva de los registros administrativos como planillas, expedientes, formularios, etc. Bueno, para obtener los datos que procesan la operación estadística. Obtención directa de los datos. Este es el caso en el cual el organismo responsable cuenta con un instrumento de recolección y además realiza el levantamiento de la información correspondiente, para el cual se puede aplicar 3 métodos. Bueno, el primero sería censo o enumeración completa, enumeración por muestreo y la formación combinada de los dos anteriores, y estadísticas derivadas o productos estadísticos. Bueno, las estadísticas derivadas son aquellas que parten de insumos provenientes de estudios estadísticos anteriores de fuentes internas o externas del organismo responsable. Mediante un procedimiento técnico de reelaboración se obtiene otra información estadística. Bueno, la recopilación estadística. La recopilación estadística se refiere a la publicación de resultados producidos a partir de otras estadísticas que no hayan sido objeto de reelaboración transformada. Yo voy a explicar del sistema de recolección de datos. Eso se refiere al uso de una gran variedad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por un analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta y el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. La observación de datos es el proceso mediante el cual los investigadores capturan la información que requieren siendo fin llevar a cabo un estudio. Por ejemplo, un periodista podría acceder a una información sobre la distribución del presupuesto público en el portal de transparencia de su gobierno. Estos instrumentos se aplican en un momento en particular con la finalidad de buscar información que sea útil a una investigación. Los analistas buscan y utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación. Existen como las entrevistas, cuestionarios, inspección de registros, revisión en el sitio y observación. Esto sería de la recopilación de datos. ¿Cuál es la importancia de la recolección de datos? Es considerada como la medición, es una precondición para obtener el conocimiento científico y es necesario llevar a cabo es un paso fundamental para tener éxito en nuestros resultados. Esto llegaría a ser todo y bueno, gracias.